Entonces le doy el pase, por favor, para que se pueda presentar y podamos compartir con las chicas esta experiencia. Chicas, ustedes igual tomen nota de lo que consideren necesario para hacer las preguntas, para poder aprovechar al máximo esta deferencia que tiene nuestra colega de acompañarnos el día de hoy. ¿Sí? Muchas gracias, licenciada, le doy pase. Muchas gracias, colega Isabel Gantú, y a todas las presentes, futuras colegas. Gracias por más bien ustedes ser parte de este espacio y haber escogido la hermosa carrera de trabajo social. Por lo menos yo soy una apasionada de la carrera y entonces vamos a contarles un poco lo que venimos haciendo, dónde estoy ubicada y bueno, ¿no? Van a reconocer seguramente varios de los puntos que ustedes vienen estudiando o como parte del perfil que tiene la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en lo que es la carrera de trabajo social. Colega Isabel, no sé si yo pongo mi presentación, me das el pase o la proyectas. Sí, como prefieras, colega, si deseas yo la proyecto. Sí, mejor, sí. Para que sí, tú, por favor. ¿23, no? Todas chicas, ya. Sí. ¿De qué ciclo son, perdón? Quinto ciclo. Quinto ciclo, muchas gracias. Y recursos, metodología y la investigación, entendí bien, ¿no? Metodología del trabajo social. Del trabajo social, 2. Ah, ya, ok. Ok. A ver, vamos a... No, esa no es... Esa es la presentación que estaba de ustedes. Metodología de la investigación es un curso sumamente interesante de trabajo social, perdón, y básico. Ese es la columna vertebral de nuestro quehacer, así que yo espero que lo aprovechen al máximo, porque ahora dicen, ¿y en qué momento lo voy a usar? ¿Para qué me va a servir? Es que le va a servir, y bastante. Sí. Tengo un problema con la descarga, ahorita que baje otra vez, ya. Lo proyecto. Bueno, más o menos les voy relatando, voy a presentarme, igual está en una lámina el resumen. Bueno, yo soy Raquel Seinel Lizárraga, soy trabajadora social de la Universidad Católica. En este momento estoy continuando una maestría en gestión pública y tengo una certificación internacional en evaluación por la EVAL, que es parte de la Cooperación Alemana del Desarrollo, que la seguí en Alemania, ¿no? Entonces, básicamente me he desempeñado bastante en lo que es gestión estratégica, en lo que es gestión pública y lo que tiene que ver ahora con familia, como lo vamos a ver. Sí, esa es, Isabel, muchas gracias. Entonces ahí está un poco, como les venía diciendo, en la actualidad me desempeño como trabajadora social del equipo de la Unidad de Protección Especial Lima Sur, son 4 unidades de protección que pertenecen a la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes. Como ustedes saben, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como todo ministerio, es complejo, tiene sus direcciones, pero quien les habla se desempeña en una dirección específica que tiene que ver con qué tipo de usuarios, beneficiarios, es niños, niñas y adolescentes. ¿En qué situación? Es situación principalmente de violencia en todas sus modalidades, ¿no? Ese es el público objetivo, digamos, de mi intervención. Y concretamente acá estoy en el equipo que se llama Impulso Tutelar. ¿Qué cosa es? Son aquellos niños que ya son declarados en desprotección, vamos a explicar más adelante de qué se trata, ¿no? Y que pasan a una situación de adoptabilidad. El ministerio tiene otra dirección que es el que aprueba las adopciones de los niños que pasan por todo un procedimiento, una ruta, hasta declararlos adoptables. Quien habla participa en este grupo y que los prepara para que la dirección los pueda adoptar.
son de todas las edades, pero preferentemente, como ustedes saben, los niños más pequeños son los que tienen más, digamos, más aceptación, debo decirlo, en lo que es la adopción. Sin embargo, me he desempeñado casi desde el año 2004 en el sector público, en diferentes sectores. He trabajado en el 2019 al 20 con toda la población venezolana a través de la Comisión Especial para Refugiados de Relaciones Exteriores, que he hecho ahí, también he hecho evaluación social, he trabajado con familias justamente para poder evaluar su situación familiar y económica, que como sabrán, no es problema ajeno. La situación de los venezolanos es muy álgida en nuestro país. En la actualidad son ya más de 800.000, ¿no? Ciudadanos que, bueno, están ubicados y con los que hay que intervenir, pues es una población vulnerable. También he sido por unos buenos años asesora de gestión de la Congregación del Buen Pastor, que es una congregación que trabaja mucho el tema de niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, de riesgo, ¿no? En situación de violencia. Ellas casi están en todo el Perú y este es su público objetivo, ¿no? Sobre todo niñas y adolescentes. Un buen tiempo en todo lo que es gestión estratégica en el sector público, en el MIDIS he trabajado en el programa Jaliwarma, también he trabajado en CEPLAN, que tiene que ver mucho con gestión, y otros años también en la cooperación alemana, quien ha sido la organización que me permitió obtener esa certificación a razón, pues, a razón de la actualización que yo debía seguir justamente por el puesto que ahí tuve como responsable de monitoreo y evaluación. Entonces, en resumen, trabajo lo que es el tema de gestión y intervención concretamente en familias con población vulnerable. Siguiente, Isabel, por favor. Bueno, un repaso, porque esto ya lo han visto en otro curso, pero es importante abordarlo para saber dónde me voy a concentrar. ¿Cuáles son las áreas de intervención, los campos de intervención del trabajo social? Bienestar social, recursos humanos, ¿no? Es algo que tiene todavía demanda de trabajadoras sociales, pero ahora más situadas y enfocadas en lo que es atención de colaboradores ex ante y post-COVID. Ahí están concentradas las colegas, ¿no? Trabajar con familias, con colaboradores con este tipo de lamentables afecciones, ¿no? Hay que trabajar mucho el tema del duelo también ante la pérdida de familiares de trabajadores que, como sabemos, han perdido por efectos de esta pandemia, ¿no? Proyectos sociales, que es todo lo que tiene que ver con ONGs. Todavía quedan algunas ONGs interesantes en el Perú, Acción por los Niños, el mismo plan internacional, lo que tiene que ver con aldeas infantiles, ¿no? Eso es otra área de intervención de trabajo social. Salud, ya las encontramos a las colegas en los que son espacios como en los hospitales de salud, como los del MINSA. Saben que hay una bifurcación entre lo que tiene que ver con el MINSA y lo que tiene que ver con salud, ¿no? Trabajadoras sociales en postas médicas, por ejemplo, pero más están ubicados a nivel de hospitales, ¿no? Hospitales de gran envergadura, no tienen equipos grandes. Por ejemplo, Rebagliati tiene un buen equipo de trabajadores sociales que ven en dos, digamos, se ubican, en el caso de salud, solamente con pacientes, porque hay otra área que ve a los colaboradores de salud. Son dos tipos de ramificaciones diferentes. En educación, en universidades, en la misma universidad, tanto obviamente privadas como la Gran San Marcos, tienen un equipo de trabajadores sociales que tienen que ver con el bienestar de los estudiantes, ¿no? Concretamente, y en los colegios hay una buena apertura para incluir en los espacios también de atención estudiantil a trabajadoras sociales que trabajan más con las familias de los educandos, ¿no? De los estudiantes, sobre todo a nivel de secundaria. Por ejemplo, trabajan en conjunto con la psicóloga lo que es el tema de vocación profesional, búsqueda de becas, etcétera, ¿no? La beca 18 tiene que ver mucho con la intervención de una trabajadora social.
Ahora, otra área de intervención interesante y amplia, y es donde yo me ubico, es el bienestar social de poblaciones vulnerables, ¿no? Familias en situación de pobreza y pobreza extrema, por ejemplo, el programa Juntos, niños y niñas adolescentes, lo que le acabo de decir, lo que tiene que ver con las UPEs, lo que tiene que ver con Jaliguarme, el tema de alimentación escolar, lo que tiene que ver con Cunamás, con el tema de niños. En el caso de mujeres, también, por ejemplo, todo lo que hace el ministerio a través del SEM tiene que ver mucho con mujeres, programas, personas con habilidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, el CONADIS, refugiados, ya les mencioné, la Comisión Especial para Refugiados, que tiene una atención específica en relaciones exteriores, y programas sociales en general que tienen o requieren la participación profesional de nosotras, ¿no? Para la atención específica de población, sobre todo en situación de riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Personas que están en una situación realmente de carencia, de deficiencia económica, no solamente económica, no tiene que ver solamente con la pobreza, sino también con la dinámica y la participación familiar. Y justicia, las que están ubicadas en el Ministerio de Justicia, no las que trabajan, por ejemplo, con los defensores judiciales, no las que van a hacer constatación judicial a domicilio, etcétera, ¿no? Esos son los grandes áreas del trabajo social donde se ubican las organizaciones tanto públicas como privadas. Siguiente, por favor. Bueno, ahí hay una frase que la uso mucho y esas fotos son reales, me permito, tengo acceso y permiso de usarlas por si acaso. Todos son niños de situaciones reales y todos son niños que, aunque no crean, están en impulso tutelar, son niños que van a pasar a adopción, menos la fotito de abajo que son 7 hermanos que se han vuelto a juntar porque estaban en un hogar. Entonces, esa es la realidad con la cual yo trabajo. Son niños que lamentablemente han pasado situaciones de violencia, así con la edad que los ven, tienen entre meses y quizás 6 años, pero su lamentable realidad ha hecho que sean víctimas de violencia física, psicológica, por cuestiones de ética, evidentemente no he puesto las víctimas sexuales, pero todos son niños que están siendo usuarios del Ministerio de la Mujer y con los cuales se está interviniendo en la actualidad, ¿no? Todos en un proceso de acompañamiento y seguimiento, tanto en hogares, como los que están, ahora les voy a explicar un poco, con familias que, una modalidad del ministerio, son familias externas por terceros que desean asumir la protección de un niño temporal. No es adopción, ahora lo voy a aclarar también. Pero estos son los usuarios, entonces tengo como frase que motiva cada día es que porque todo niño, niña, adolescente tiene derecho a vivir en familia y en condiciones que aseguren su bienestar integral y en ambientes que garanticen y eviten ponerlos en riesgo a causa de la violencia intrafamiliar. Siguiente, por favor. ¿Qué cosa entonces es la violencia intrafamiliar? Seguramente ya lo conocen o lo han visto en algún curso o lo verán, yo creo que ya lo han visto. Es una forma de relacionamiento familiar, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, se da en una dinámica familiar que tiene ciertas características. ¿Cuáles son? Que hay un desequilibrio de poder, es decir, sistemático, ¿no? La violencia no es un momento, la violencia se llama violencia porque se da de manera sistemática, progresiva, va en aumento entre dentro del espacio familiar uno que ejerce la violencia y la víctima, ¿no? Y ocasiona un daño físico, un daño principalmente físico, psicológico y, como les digo, también de carácter sexual, ¿no? Entonces, se da dentro del espacio familiar entre los que conforman la familia, que pueden ser los padres o progenitores, progenitores con hijos, entre los hijos, es decir, hermanos, entre, a ver, si hablamos de familias compuestas, entre un tío y su hermana, que es la mamá, etcétera, ¿no? Pero siempre se da en el espacio familiar, violencia dentro de. En un contexto de violencia intrafamiliar, los más afectados, que se les llama víctimas, porque es así, porque así son esta población de niños, niñas, adolescentes, personas con habilidades diferentes, personas con síndrome de Down o alguna discapacidad
motriz, por ejemplo, o alguna discapacidad mental también, adultos mayores y toda persona en condición de vulnerabilidad, ¿no? Ellos son las víctimas porque son personas que realmente no tienen capacidad de defensa como otros, ¿no? Son más pequeños, tienen alguna enfermedad que los limita, tienen algún tipo de situación que los coacta, etc. Básicamente los tipos de violencia son 4: física, psicológica y sexual. La económica la he dejado porque es una categoría especial. Ustedes dirán, violencia económica, ¿qué cosa será y cómo es que se da la violencia económica? Cuando también hay un abuso de el ingreso que pueda percibir una persona a razón de otra. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si en un hogar hay niños que trabajan en la calle, ¿no? Han visto, los vemos a cada rato. Niños que venden los caramelos, las frunas, y ganan, ¿no? ¿Y qué hacen? Los progenitores, los cuidadores, los tutores, hacen usufructo de esos ingresos para su beneficio, con la idea de que sea para el niño, pero en realidad esa es una violencia económica, ¿no? A pesar de que en el ejercicio del trabajo infantil, que está prohibido, pero hay una violencia, hay alguien que está agrediendo al más vulnerable y obviamente está aprovechando sus ingresos. Pregunto yo, ¿la trata sexual sería una violencia de carácter económico? Evidentemente, ¿no? Son personas que utilizan los recursos que otra persona los obtiene producto también de una explotación sexual. Entonces, eso también es violencia económica. El querer hacer un ejercicio de control de los ingresos que percibe una persona en situación de vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué cosa es una hoja de ruta, no? Son los pasos, ¿no? El camino a seguir, como se dice, los tramos que hay que cumplir para que podamos atender casos de violencia en niños, adolescentes. Como somos parte del sector público, como ustedes sabrán, nos regimos bajo una serie de normas, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir la norma como Estado, ¿no? Tenemos una serie, hay varias, solamente que esta es la principal. Nos regimos por el decreto legislativo 1297, que se emitió el 30 de diciembre de 2016, que se llama Decreto Legislativo para la Protección de Niños, Niñas, Adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Ahí falta una S, en riesgo de perderlos. Significa que son una población que no tiene o tiene el cuidado de parte de los progenitores directos o quien haga sus veces, tutores o cuidadores, pero deficientemente, o que los van a perder de alguna manera porque no están asumiendo su debido rol parental. Y tiene un reglamento que salió recién en febrero del 2018, y a partir de esa fecha, o sea, marzo de 2018, recién se pudo aplicar este decreto legislativo. El anterior era el 005-2016, que tenía, digamos, parte de lo que se aplica ahora, ¿no? Este decreto legislativo dice cuáles son, en qué tipo de tipologías tenemos que intervenir nosotros como, digamos, como operadores o como profesionales a cargo de personas que son víctimas de violencia. Violencia física o psicológica. Física, ¿no? Un golpe, una cachetada, una patada. Psicológica, un insulto, una agresión verbal que ofende sobre todo a un niño. ¿No? Imagínense en el colegio, cuando hablamos de bullying, que a los niños las chapas, los sobrenombres, no siempre son, o sea, es parte quizás de la dinámica escolar, pero en algunos niños les afecta, comienzan a generar una serie de consecuencias emocionales que afectan su salud mental. Entonces, un insulto, ¿no? No sé, X, que se aplique, también es parte de la violencia psicológica.
La deserción escolar, el abandono progresivo de la escuela, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, no sean matriculados o siendo matriculados no tengan las condiciones mínimas de estudio. Por ejemplo, ahora con el Aprendo en Casa, ustedes dirán, ¿y todos podrán estudiar? Lamentablemente no, porque hay algunos niños, nosotros trabajamos en toda la zona sur, desde, a ver si se ubican, Puente Atocongo hasta Pucusana. Todo ese sector es de atención de parte de la unidad desconcentrada donde yo estoy. Y hay zonas, en las zonas, por ejemplo, de Villa María, en la parte alta, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, que no tienen posibilidad de conexión a Internet o no tienen posibilidades formales de luz, por ejemplo, obviamente chapan la luz de acá y de allá, entonces no es posible que el niño tenga una debida medios de conectividad que permitan seguir una clase. Uno. Dos, que se ha visto a razón de la pandemia, el adulto o el cuidador tiene que salir a trabajar. Se ve la necesidad. Los que hacen trabajo remoto son los que tienen más medianamente un trabajo formal. Entonces, no hay la deserción es porque el estudiante, el niño adolescente, no tiene pues un guía, un orientador. Entonces, finalmente se dedican a otras actividades, se distraen. Entonces, eso ha generado en esta época, desde marzo del año pasado o abril, una alta deserción escolar, sobre todo en adolescentes, y peor aún, en adolescentes mujeres, mucho embarazo adolescente producto del confinamiento, con mucha pena. Ausentismo esporádico, abandono escolar sin justificaciones, ¿no? La mamá dice, bueno, pues, no se puede estudiar, no estudies. No hay para los megas del celular, qué pena. Entonces, es producto también del adulto el que genere este tipo de condiciones. Incapacidad de controlar situaciones conductuales, ¿no? Por ejemplo, los más que todo en adolescentes se autolesionan o lo hacen con otras personas, aquellos que están haciendo ya vida de calle, ya infringen la ley, ya son parte de bandas delincuenciales y como acá existen bandas constituidas por adolescentes y muy bien organizadas, entonces están en ese grupo. Descuido, negligencia, ¿no? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, niños y adolescentes que no tienen un debido cuidado personal, ¿no? Que lamentablemente no hay unos buenos hábitos de higiene, ¿no? Tienen mucha propensión a las enfermedades, y no es el hecho de como vivo en pobreza, no es es el hecho de tener una rutina de salud mínima, ¿no? Un lavado de manos, el lavado de la carita, pero ni eso, ¿no? Entonces, es un descuido y negligencia de parte de quién, de parte del cuidador también, ¿no? Del progenitor, ¿no? Negligencia también en adolescentes, porque, por ejemplo, bueno, pues las dejan salir, dicen yo confío en mi hija, y finalmente la hija está teniendo ya conductas, por ejemplo, puede estar en trata. Ha habido casos, yo he tenido casos en que la mamá ni sabía que la hija, con el cuento de que se iba a la casa de la amiga a hacer la tarea, se estaba haciendo trata, ¿no? Trabajo infantil en situación de calle, ya se los acabo de mencionar, los niños que ven, que venden entre los carros, que no siempre están acompañados con un adulto, esa es la gravedad, ¿no? Y después otras circunstancias que pueden revestir y pueden afectar la protección de un niño ni adolescente. El término menor, por si acaso, ya no se usa. El término menor se usaba en el Decreto Supremo 005-2016, pero menor, justamente como su mismo nombre indica, tiende a subestimar a alguien, entonces por eso se cambió por niño adolescente, así como su nombre lo indica, ¿no? Cuando ya la hoja de ruta, ahora sí, cuando ingresa un niño al servicio, se le llama servicio por si acaso, a los casos que ingresan, entonces se llama riesgo o desprotección familiar. Vamos a ver qué es cada cosa. Siguiente, por favor. ¿Qué cosa es una situación de riesgo para los niños que ingresan a un servicio del ministerio? Es una situación donde un niño adolescente
donde el ejercicio de sus derechos se ve amenazado o afectado, pero que no por razones personales, familiares, pero que no perjudican su desarrollo integral. No es grave. Por ejemplo, un niño que acusa a su mamá, no, la denuncia ante la comisaría, que le ha quitado el celular y por eso, y lo ha gritado y le ha quitado el celular y no deja que use el celular por el Facebook, por lo que fuese. Entonces su mamá hizo una, digamos, lo gritó, le dijo que te estás distrayendo, y hay casos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño se decide irse de su casa, ¿no? Se va a la casa del amigo, se va a la casa de un familiar, o se va a la comisaría, como sucede en algunas oportunidades, y dice, mi mamá me grita, no me deja jugar, no me deja, entonces, ¿qué pasa? En realidad es una situación eventual, ¿no? Ha habido una circunstancia en que la mamá ha hecho un ejercicio de medida, de corrección. Obviamente no me refiero al maltrato infantil, al trato humillante, que hay una norma, ¿no? También, como ustedes saben, la 30.112, si no me equivoco. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo interviene el ministerio? El niño conversa con bueno, el niño pasa por un procedimiento formal, o sea, va a la comisaría, siempre interviene la comisaría, interviene el fiscal y determina que el niño pues no está en desprotección, ha sido una situación eventual, había una discusión con la mamá se ofuscó, lo gritó, o bueno, a veces dicen, bueno, le hizo palmadita, pero hay niveles de palmadita, ¿no? Hay niveles de palmadita que marca a un niño, de eso no se trata. Entonces traen al niño en físico y nosotros somos un equipo multidisciplinario conformado por un abogado, un psicólogo y un trabajador, una trabajadora social, conversan con la mamá, señora, ¿qué ha pasado? Fíjese que esa no es la forma, que esta vez ha sido una cuestión leve, y ya el psicólogo se abre y conversa con el niño, porque puede ser que sea un indicador de que realmente hay una situación de violencia, ¿no? Puede ser. Pero de pronto se determina que, bueno, que no, la mamá dice no lo voy a volver a hacer, pero igual nosotros hacemos un seguimiento y el niño regresa, se le devuelve a la mamá, ¿no? Entonces ahí nos apoya mucho la DEMUNA, las DEMUNAS acreditadas, se llaman, que son DEMUNAS que trabajan con el ministerio, que hacen un seguimiento. Las DEMUNAS están más cerca, ¿no? A las familias, a las zonas. Entonces hacen un seguimiento para saber qué está pasando con el niño, si efectivamente fue una cuestión eventual o la mamá prácticamente pues por cualquier cosa el niño lo grita o por ahí le da sus buenas palmadas y ya los vecinos comienzan a informar, ¿no? Pero en este caso, riesgo, fue un momento, se habla a la señora, se le da algunas, inclusive se le invita a capacitaciones de buenas prácticas de crianza, eso está a cargo también de los trabajadores sociales, le decimos cómo es las mejores formas de corrección y solucionado. En cambio, siguiente por favor, la desprotección es así, genera situaciones graves. Es cuando se produce un hecho a causa del incumplimiento o del imposible o negado desempeño de los deberes y cuidados y protección por parte de los responsables. Los responsables son los padres, nuevamente, los cuidadores, los tutores de los niños, niñas, adolescentes, que afecta gravemente el desarrollo integral de un niño, ¿no? Tiene carácter provisional e implica la separación temporal del niño o del adolescente de su familia de origen o la familia donde está siendo cuidado, ¿no? Y ahí sí amerita el apoyo especializado de parte de nosotros y de otras, tenemos una serie de redes también que nos apoyan para que pueda poder solucionarse la situación. Ejemplo, de pronto vemos que un niño está vendiendo en la calle, solo, sin nadie, sin mamá. ¿Es de protección? Sí, primero porque no está bajo el cuidado de un adulto. Primero porque la calle implica un riesgo para un niño adolescente, lo pueden atropellar, le pueden dar
algún tipo de dulce en una situación que le puede causar daños. De pronto puede estar siendo, como ha sucedido también, captado por gente que tiene arraigo con lo que es el trabajo infantil, ¿no? Entonces, y por eso, ¿no? El niño está en desprotección porque la madre dice, pero yo lo he dejado en mi casa. No, 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 señora, lo hemos encontrado en la esquina de Javier Prado, solito, y un niño de 5 años, por ejemplo, que no tienen la idea de que es un sol, no sabe, simplemente, o si no, cuando los padres saben efectivamente que el niño está vendiendo para supuestamente ayudar al presupuesto familiar, ¿no? Otro caso, esos son más graves. En una familia vive la señora, su nueva pareja, la señora es separada o de pronto es madre soltera, y su nueva pareja ejerce violencia sexual contra la hija. Es de protección evidente. Pero fíjense que hay casos en que la señora prefiere defender a la pareja diciendo que o la hija se le ha insinuado o que, o sea, hay situaciones realmente sui generis, ¿sabes? Que uno dice cómo puede pasar eso, pero sucede. En desprotección, sí, porque ha sido abusada dentro del espacio familiar por un tercero. Y hay casos más graves que la verdad hasta mencionarlos da tanta indignación, que son abusadas por sus propios padres, hermanos, y que de pronto el cuidador, el mismo hermano, o el mismo padre, o la misma madre, dicen que no. Muy bien el comentario de Ariana, exactamente. Hay casos en que la mamá prefiere ser más mujer que mamá. Es increíble, pero existe. Es de protección, sí, y en ese caso, ese adolescente sale de ese espacio de violencia y trabajamos con familia extensa, por ejemplo, un tío, un padrino, que pueden hacer un ejercicio de cuidado, o si ya no hay nadie, nos vemos en la lamentable situación de albergar. Digo lamentable porque para un adolescente o un niño, estar en un espacio cerrado, bueno, ahora el confinamiento un poco que disimula el asunto, pero igual es realmente agravante, ¿no? Es traumatizante. No vives con tu familia, vives con niños en otra situación, no tienes tus costumbres, pero a veces nos vemos en la necesidad de hacerlo porque al niño no lo vamos a dejar en el ministerio, no se puede quedar a vivir ahí, y tampoco se le puede dar a alguien ya de manera forzosa, porque nada nos garantiza que este niño o este adolescente se puede escapar. O por ejemplo, ¿no? Situaciones en que el adolescente, sobre todo mucho en adolescentes, con la idea de estar en sus espacios de socialización cuando ellas podían salir, no, lo que están haciendo es trabajar y ser víctimas muchas veces de trata. Entonces, eso sí, como es grave porque realmente atenta contra el cuidado de estas personas, y como las que asumen su cuidado no han sabido hacerlo, esa adolescente se retira, ese niño se retira de ese espacio. Evidentemente, en paralelo, los cuidadores, generalmente los padres, tienen denuncia penal, ¿no? Esa es parte ya de un proceso judicial en paralelo hasta que se resuelva la situación del niño, ¿no? Casos muy penosos de protección, las fotos que han visto de 3 o 4 son niños que han sido encontrados en la calle, han sido encontrados, la niña que está durmiendo ha sido encontrada en un estacionamiento en la playa de Punta Negra en la madrugada. O casos de mujeres que dieron a luz y producto de una violencia sexual quedaron embarazadas y, como digo, y no aceptan el producto de una violación, entonces no las abandonan, sino declaran que no desean asumir su ejercicio paternal. Entonces, esa es protección. Nos vemos en la necesidad de tener que asumir el cuidado, el Estado asume el cuidado de estos niños, y no son uno. Nosotros en la UP Lima Sur tenemos 8.000 casos, niños. Entonces, imagínense el despliegue que hay que hacer, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. ¿Y dónde termina la hoja de ruta, no?
¿Qué hacemos en concreto los y las trabajadoras sociales? De rigor, nuestra evaluación sociofamiliar, ¿no? Nuestra famosa ficha de evaluación social, obviamente con ciertos matices o especificaciones producto de los casos, que tiene que ver con conocer la situación, la dinámica familiar, situación de salud, situación económica, servicios, etcétera, ¿no? Eso es parte de nuestra ficha social. ¿Qué hacemos? La búsqueda de referentes familiares, buscar familia para que pueda asumir el cuidado temporal de este niño adolescente que pasa por una situación pues de desprotección, como les mencionaba, ¿no? Puede ser familia extensa. ¿Y qué cosa una familia por terceros? Es un banco de familias que tiene el ministerio, no son muchas, que se encargan del cuidado temporal de los niños. Generalmente son 3 años a partir de una resolución que se les da. Pero luego estos niños tienen que volver a sus familias o en su defecto, como les digo, pasar a una situación de adopción. Conseguir determinar la institucionalización, conseguir albergues, que son los famosos CAR, Centros de Atención Residencial del INAVIF, o también hogares privados, aldeas infantiles, por ejemplo, asume también el cuidado o el albergue sí, el albergue de un niño adolescente. Y luego hacemos todo el seguimiento a la situación integral, sea que el niño se ha quedado con su familia de origen, riesgo, o sea que el niño se ha quedado con su familia extensa o está en un hogar. Nosotros hacemos un seguimiento casi, diría mensual, porque dependiendo del caso tenemos que hacer un seguimiento inclusive mucho más exhaustivo de saber cómo es la situación integral del niño. En esos espacios trabajamos también con la familia, les hacemos ver que el niño necesita volverse a conectar con su familia, que es la víctima él. A veces ustedes me preguntarán, como nos preguntan muchas veces, pero si la víctima es el niño, quien debería quedarse encerrado es la mamá, ¿no? O quien cometió, o el papá, o quien cometió el error, pero así es la ley y que a quien se protege, y a quien se protege y se retira, en este caso a la víctima, que es un niño ni adolescente, y también hacemos apoyo en diligencias judiciales, y eso lo hacemos más que todo el equipo al que yo conformo, que prepara al niño, hace toda la preparación del niño para pasar el expediente ya a adopción, ¿no? Son niños pequeños, nosotros tenemos a la fecha 8 niños que han podido ser adoptados y que, como decía en mi lámina inicial, están viviendo el derecho de vivir en familia y tener todas sus necesidades cubiertas y sobre todo lo principal, la comida es importante, el techo es importante, los juguetes son importantes. Más importante es el calor familiar. Un niño sin calor familiar realmente es un niño que tiene de adulto o repite la situación o realmente se vuelve una persona bastante, no quiero decir desalmada, pero sí bastante afectada emocionalmente. Entonces, esto sí un resumen, la verdad que hay bastante información que con mucho gusto la que esté interesada podemos compartir. Y bueno, atenta a sus preguntas y a sus comentarios, o si conocen de algún caso también podemos discutirlo en el tiempo que gentilmente Isabel me quiera brindar. Muchas gracias. ¿Están ahí? Sí. Sí, ese es el tema de la virtualidad. A veces yo digo con las chicas, estamos ahí como una sesión, ¿no? Están por ahí. No, sí, gracias, Karen. De hecho, es una experiencia muy interesante. El trabajo que ustedes hacen es sumamente importante y articula, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, con colegas que trabajan en el Centro de Emergencia Mujer, que también han venido a exponernos su intervención, con colegas que están en el CAR, todas mencionan de alguna manera el trabajo que hace la UPE, que ustedes ven los temas de protección y pues es una labor fundamental en la atención a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como tú dices, bueno, es ahí había una pregunta. Aquí sí.
A ver, verifique por favor si es que todas fueron respondidas, si no ustedes hagan la pregunta. Me decía que hay una pregunta de las... ¿Qué Sí, hace? a mí me Por han hecho ahí, preguntas. sí. Por ahí Ajá. leí, decía, ¿qué hace una trabajadora social en la UPE? Hacemos bastante. ¿Eh? En realidad, lo que nosotros hacemos son varios equipos. A ver, hágase una idea, nosotros somos 11 equipos, ¿no? Pero todas, porque no hay, había un compañero, ya no está, lo que hacemos es la evaluación sociofamiliar, ¿no? Conocer en qué contexto, la característica del contexto que ha suscitado esa situación de violencia. Nosotros somos las que vamos y comprobamos in situ qué ha pasado en esa casa con ese niño ni adolescente. Y cuando ya tenemos una perspectiva sociofamiliar, la compartimos con lo que el psicólogo hace, que es el que directamente conversa con el niño. Nosotros conversamos con los quienes, los que ejercen la violencia directamente. Y el abogado tiene una posición ya media, no es el que decide finalmente si ese niño se va a quedar en su familia o tiene que salir. Esa es la primera parte, pero lo que hacemos principalmente a la par de dar esa primera percepción sociofamiliar es determinar cuál va a ser la situación del niño, hacer un seguimiento. Quien hace el seguimiento en la UP son los trabajadores sociales. Nosotros tenemos que conocer si el niño ha mejorado, ha empeorado, si está enfermo, si tiene DNI, porque hay casos de verdad que nos ha tocado que niños que tienen 8 años y no tienen DNI. Tenemos que resolverle esa situación como derecho del niño a tener una identidad. Entonces hacemos un trabajo bastante activo de seguimiento a, en este caso se le llama usuario, ¿no? Niño, niño, adolescente. Pero también trabajamos con las familias, como les digo, hacemos capacitaciones para evitar que se susciten situaciones de violencia, buenas prácticas de crianza, binomio madre-niño, inclusive lactancia materna en adolescentes. Entonces, digamos que tenemos una posición estratégica porque somos las que en realidad vamos y conocemos la dinámica familiar. Ahora se hace de manera virtual y en casos extremos y urgentes tenemos que ir. Vamos, si hay que ir, vamos. Entonces somos las que traemos la perspectiva real de lo que está pasando en esa casa. Entonces, como verán, tenemos una posición estratégica, ¿no? A diferencia del abogado, que es el que proyecta la parte legal, obviamente, y a diferencia de la psicóloga, que ve solamente la parte del afectado, que es el niño. Nosotros tenemos una perspectiva más amplia. Inclusive muchas veces los casos se resuelven porque nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? La situación en la casa no es tan mala. Lo que pasa es que hay una cuestión de estrategias de comunicación, lo que pasa es que es una madre que está sumamente estresada, necesita quizás una terapia, inclusive recomendamos terapias, recomendamos, no las hacemos. Entonces, esa es la posición de nosotras, ¿no? La perspectiva, la posición, el contexto, la característica de lo que sucede en esa dinámica familiar. No sé si respondí tu pregunta, por favor, quien la haya hecho, que me hizo otra, pero no tomé nota. Pero bueno. Chicas, a ver, las preguntas que tiene, aprovechemos porque luego vamos a hacer el reporte de la entrevista, ¿no? Sí, aquí hay algunas preguntas básicas que hemos estado haciendo a los invitados acompañados. Sí, están en el chat. Ay, ahora las veo. Sí. ¿Cuál es? Ya ver. A ver, Ariana. Sí, bueno, lo mío es un poco más comentario, que sí. Me ha parecido muy interesante todo lo que nos ha compartido. En especial, yo planeo en un futuro poder trabajar en este ámbito del trabajo social con niños y así. Y bueno, solo eso, que me gustó mucho que nos haya compartido sus experiencias. Bueno, ojalá se pueda, pues estamos en pandemia todavía, ¿por qué no? Que se organice una pasantía, ¿no? Que nos acompañen, se llama Un Día con un Trabajador Social en una UP, podemos organizarlo y ustedes puedan ver realmente cómo es que la acción directa de un profesional de trabajo social en una UP. Encantada. Sí, a mí me encantaría. Ya, como no, vamos a organizarla.
A ver si, Sí, sí, sí. por favor, te tomo la palabra, Karen. Creo que eso es lo que necesitan las estudiantes. En unas sesiones anteriores, algunos preguntaban por qué hay tan pocos profesionales de trabajo social en estos ámbitos tan importantes y hay, por ejemplo, más en el sector de empresas, en otros sectores, y por qué no fortalecemos estos espacios de protección al niño, niña, adolescente. Y creo que Uh-huh. significativo para ir alimentando ese sector que realmente sí necesita tanto de la intervención profesional del trabajador Claro, social. las pasantías son básicas en cualquier espacio de intervención de trabajo social. Mira, Isabel, acá hay otra pregunta que me dicen, ¿cuál es el procedimiento que realiza un trabajador social cuando atiende un caso social? Desde el diagnóstico social, claro, hacemos, cuando tú vas in situ a la problemática, ¿qué haces? El estudio, el diagnóstico y la planificación, ¿no es cierto? Ves lo que pasa, estableces cuál es la problemática, diagnóstico, y determinas qué es lo que vas a hacer, objetivos y acciones. Luego evalúas si las acciones que has previsto son las pertinentes y finalmente, ¿qué haces? Cierras el ciclo, es lo que viene a ser el ciclo de intervención del trabajo social, ¿no? Después me preguntan si usamos visita domiciliaria, sí, informe de visita domiciliaria, ficha social, ficha sociofamiliar le llamamos, pero es prácticamente en esencia lo mismo. Informe social de rigor, todos los informes al término de una intervención son informes sociales. Y me preguntan para qué les sirve la información recopilada, el plan individual. Qué buena pregunta. Nosotros tenemos un formato que se llama plan de trabajo individual. Nos establecen objetivos, como le digo, y acciones, y es en lo que se hace el seguimiento, ¿no? El seguimiento de parte de un trabajador social, seguimiento al plan de trabajo individual, que es en esencia lo que estás preguntando. Sirve la información, toda la información sirve, toda la información recopilada sirve desde el estudio, que es cuando vas obviamente a constatar la problemática, y continuamente lo que vas recabando. ¿Con qué otros profesionales trabaja el profesional? Como le señalé, con un psicólogo, generalmente infantil, porque son psicólogos especialistas en niños y adolescentes. ¿Cuáles son las diferencias en el quehacer de cada uno? Bueno, les mencioné, ¿no? Nosotros hacemos casi el trabajo de campo y la constatación in situ de la problemática. Y el abogado pues tiene su propia quehacer, ¿no? Todo lo que es la parte legal, la resolución, la intervención, el trabajo con el juzgado, etcétera. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué documentos norman la intervención de trabajo social en salud? A ver, trabajo social en salud, al igual que trabajo social, que tiene, no, pero en salud, para atender su pregunta, depende, pues el trabajador social, por ejemplo, en el MINSA tiene normativas que seguir, ¿no? Tiene toda una serie de lineamientos que están establecidos para atender en un espacio como en el servicio social de un hospital, como en el Rebagliati. Ellos tienen toda la norma de seguridad y salud, ¿no? Por responder tu pregunta. Entonces, sí me parece interesante porque a veces se confunde. En realidad nosotros no estamos dentro del sector salud, estamos dentro del sector mujer y poblaciones vulnerables. Que nos conectamos con salud, evidentemente. El nacimiento de un bebé en un hospital que esté en una posible situación de protección, como una señora que lo quiso abandonar, nos conectamos con sí, porque las colegas del hospital hacen el primer informe social y nosotros hacemos, en base a ese, hacemos el nuestro, o sea, nos sirve bastante de antecedente. Sí hay una corrección. ¿Qué documentos norma la intervención de la UPE? Claro, el decreto legislativo 1297 y su reglamento el 001-2018, que es la presentación, que si desean, con mucho gusto se lo comparto, Isabel, para que lo puedan leer.
hay que comenzar a aprender a leer normas porque nos rigen. ¿Cuál es el aporte del trabajo social en el equipo multidisciplinario? Importantísimo, les dije las perspectivas sociales, ¿cómo se dice? La constatación real de la problemática. ¿Y cuáles son los procedimientos para realizar una investigación, una tesis con la aprobación que tiene la UPE? Ah, bueno. A ver, los procedimientos, te refieres a los pasos para una tesis. Primero, escoger la problemática, ¿no? Y si la problemática tiene que ver con niños, adolescentes, es situarse en una, ¿no? ¿Con qué niños? ¿En qué situación? ¿De qué tipo de familias? ¿En qué espacios? En fin, ahí, pero sería interesante, y reconozco lo que señala la colega Isabel, que es importante que se genere más investigación de parte de nuestra profesión. De veras, Isabel, hay muy poca, y ojalá que las colegas futuras que me están escuchando puedan animarse a hacer más investigación. Nos falta investigación, nos falta sistematización. Entonces, si se puede promover desde la universidad, yo me imagino que sería muy interesante. Por ejemplo, anímense ustedes, vayan pensando, quinto ciclo, dice, estoy en quinto, el quinto se pasa rápido. Por ejemplo, hacer tesis que tengan que ver con los efectos del confinamiento, efectos sociales, sociofamiliares del confinamiento, producto del COVID. Interesantísimo, novedoso, le hable otra perspectiva, en fin, o sea, investigaciones en trabajo social, temas nosotros tenemos muchos que podemos abordar y que resultan interesantes, y sobre todo para darnos la visibilidad. El trabajo social ahorita, yo debo reconocerlo, está un tanto invisible, ¿no? Como se dice, está debajo del mantel, lo cual a mí me da digo, ¿qué está pasando con nosotras, no, Isabel? Entonces son ustedes, las profesionales que van a seguir, nos van a continuar, las que deben apostar por nuestra carrera, las que deben ver que es una carrera. Cuando les pregunten, oye, ¿qué es el trabajo social? Pues el trabajo social el trabajo social es una de las carreras más importantes, solamente que nosotros a veces con nuestro perfil bajo no sabemos demostrar, como los abogados, los ingenieros, ¿has visto cómo se posicionan ellos? Nosotros también, ¿no? Tenemos una posición importantísima en la sociedad que permite justamente abordar problemática social real, de momento. Tenemos la capacidad, y algo que no tienen otros profesionales, considérenlo, chicas, la empatía. A un trabajador social se trae las puertas más rápido que a otro profesional. No lo duden, siempre es así. Okay. Sí, es bueno lo que mencionas. En clases anteriores hemos visto este tema de la empatía y sí, también del desgaste por empatía, ¿no, chicos? A ver si ustedes también recuerdan y quieren preguntar en campo cómo han manejado este tema de desgaste por empatía, que estamos expuestos cuando vemos tantas situaciones adversas, los casos que tendremos que son muy, muy duros, y cómo eso nos afecta también emocionalmente, pero cómo tenemos que hacer este manejo de nuestras emociones, el autocuidado, para no caer en un desgaste, un síndrome de burnout, una posibilidad, las condiciones que trabajamos. Claro, pero la empatía es la posibilidad de involucrarse en el problema, pero no ser parte del problema. Si me permites, Isabel, me identifico con el problema, pero no me voy a poner a llorar con la persona. Me da pena una situación, pero es la persona que está al frente a ti que busca en ti el apoyo. Entonces lo que necesita es tener esa, como se dice, esa capacidad o esa fortaleza o esa... una palabra que usa mucho mi madre, que la tengo acá cerca, hay que tener esa presencia de ánimo profesional. Entonces, ¿me identifico con el problema? Sí. No soy parte del problema. Soy parte de la solución. Y ahí les va a ir muy bien. Pero terminamos llorando con la señora, no avanzamos mucho. Y ya en nuestra casa botamos nuestras lágrimas, porque obviamente somos sensibles. Los trabajadores sociales somos muy sensibles. Así es. Karen, quería aprovechar para resaltar este tema de la investigación y comentarte que en un curso con estudiantes de cuarto año
estamos trabajando temas de investigación, ahí sí ellas desarrollan investigación social, y ellas están interesadas en trabajar, por ejemplo, con población de trata de menores, un grupo, otro grupo con niños en desprotección, y bueno, los temas, varios temas están relacionados con la población que tú nos mencionabas, pero ahí tenemos una dificultad o digamos una limitación, que es este acceso a la información, a la población, y creo que sería importante lo que tú nos mencionas, esa articulación con profesionales que están en estas instituciones, con los cuales podríamos ver tal vez este acercamiento y tener esa accesibilidad, esa autorización para desarrollar las investigaciones, por ejemplo, en un CAR, ¿no? En el CAR que atiende a los niños en situación de calle, al CAR que atiende a las adolescentes víctimas de trata, pero es complicado cómo hacer esa entrada y cómo desde la universidad podemos promover ello, pero tener también la viabilidad, que nuestras investigaciones, nuestros proyectos sean aceptados y se pueda desarrollar esas investigaciones. ¿Cómo se podría dar esto en caso de la población con la que ustedes trabajan? Primero que lo que habría que hacer entre universidad y, por ejemplo, si quieren trabajar directamente con personas responsables de los hogares, ¿no? O trabajadoras sociales, me refiero, quizás debería haber directamente con el INAVIF. El INAVIF de caso de CAR públicos. Con los CAR privados nosotros tenemos un directorio de directoras y coordinadoras de hogares privados de diferentes temas, ¿no? Niñas en situación de violencia, etcétera. Por el lado privado no hay problema en que nosotros, hablo directamente, podamos gestionar, ¿no? Pero en el caso del INAVIF, que tiene obviamente una cantidad de hogares bastante interesante, son 26, si no me equivoco, al INAVIF le interesan las investigaciones, ¿no? En este caso, para generar, ¿no? Información. Y yo pienso que sería factible que envíen no sé si lo han intentado, enviar un oficio al director del INAVIF, ¿no? Indicando que podrían, para facilitarles la información, las entrevistas. Y de otro lado, y ojalá también de momento están medias suspendidas por esta situación de cambio de gobierno, etcétera, es generar las prácticas, y las prácticas dan los espacios para que puedan ellas obtener información, ¿no? Una práctica como a partir de una monografía, se me ocurre, o una pretesis. Entonces, pienso que de momento, de nuevo, en los CAR, en el INAVIF para los hogares públicos. Pero en el caso de los hogares privados, quien tenga interés de un tema, por ejemplo, tenemos hogares directamente de hogares con madres adolescentes que han sido víctimas de trata, es cuestión de coordinarlo, Isabel, para hablar con la directora y hacer el enlace, ¿no? Porque a ellos les interesa bastante conocer y saber qué está pasando con lo que ellas están haciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Una tesis interesante, ¿qué pasa con aquellas adolescentes que ya salieron de un hogar? ¿Qué pasa con la adultez de estas chicas, ¿no? Realmente hay un desarrollo de parte de ellas. Entonces, como digo, temas hay muchos interesantes, y si hay motivación para hacerlo, mire, es una forma bien interesante de hacer algunas coordinaciones, y bueno, adelante para que parte conozcan el espacio profesional también in situ, ¿no? Así es. Buen punto, ¿no? Porque estaríamos apuntando a las instituciones públicas, pero claro, también hay estas instituciones privadas. Y hay privadas. Ya luego tu directorio que nos puedas compartir. Sí. Y es una alternativa esta que nos da, ¿no? En cuanto se hace este nexo, que tal vez se demora un poquito. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, Karen. No sé si ustedes, chicas, tienen alguna pregunta. Están ahí los correos electrónicos en la presentación también. Sugiero que utilicen el Gmail porque el del ministerio es un poco trágico. Y el compromiso, Isabel, también de la documentación que ya existe en el tema de violencia,
que es el que yo manejo, ¿no? Violencia, situación infantil, que me sirve mucho también para hacer mis informes, por ejemplo, mis memorias institucionales, ¿no? Que nosotros participamos de la memoria institucional de la UPE, entonces, por eso le digo, si se trata de compartir, abrir espacios de conversación, de diálogo, de intercambio por este medio, de verdad yo encantada. A mí me encanta la academia. He sido docente, ya no lo soy, porque bueno, tuve que dedicarme a otras actividades. Entonces, ¿por qué no? Y es una forma de fomentar y hacer más visible el trabajo social a través, pues, de este lindo público que te acompaña. Y gracias por ello, porque creo que esa apertura que debemos tener los profesionales de motivar a los futuros colegas es importante, es valioso. Muchísimas gracias. Chicos, a ver, alguien que quisiera, tal vez Karen, nuestra delegada, que quisiera dar unas palabras de agradecimiento o algunas preguntas, algo que quiera comentarnos, o Karen o cualquiera de ustedes. No la veo a Karen. Nuestra delegada. Gracias, Karen, encantada. Y bueno, a través de Isabel, ver la mejor forma de coordinar para que puedan ver y por qué no acompañarme a ver a un CAR, a ver cómo nos va. ¿Sí? Genial, lo tomamos entonces, tomamos la palabra. Muchísimas gracias, Karen, nuevamente. Ok, gracias a ustedes. Gracias por el espacio y bueno, creo que deben de continuar y cuando gusten, a sus órdenes, una colega más, a las futuras colegas. Gracias, chicas. Gracias, muchas gracias, Isabel. Gracias.